Hoy se cumplen 40 días de los bloqueos del levismo que están estrangulando a todo el país, pero están afectando directamente en este momento a 6 regiones de Bolivia. Le doy la bienvenida, como siempre, a Mavi Huisi, nuestra productora, y a Amalia Pando, que ya está con nosotros para analizar y comentar estas y otras noticias. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué te dice el frío? ¿Cómo están las cosas allá donde tú vives? Hola, Cacho. Hola a todo el mundo. Mavi, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento y vamos a arrancar con todo para dilucidar la confusión. Cacho, ¿hay o no hay estado de sitio? Se aprobó una ley, pero no el estado de sitio. Hubo confusión. Eh, Vamos a eh, intentar dar claridad sobre este punto. Mucho frío, Cacho, mucho frío. Vivimos en un país donde no hay calefacción dentro de los hogares, ¿no? Supongo que en Europa, en los países nórdicos, hace 20 grados bajo cero fuera y todos están de mangas de camisa porque en las casas hay calefacción. Nosotros no, a punta de bolsita de agua caliente, ¿no? Y a punta de frazadas en el alto, un frío que ni te digo, ni te digo. Bueno, es un factor interesante para esta guerra de posiciones que se está desarrollando en este momento entre el gobierno y los bloqueadores. Parece que entramos a la fase final de esta guerra porque en realidad es una guerra. Tal vez no guerra, pero una batalla decisiva. Desde que el gobierno aprobó la ley, pues empieza esta batalla final. Con fin abierto, no sabemos quién gane. ¿O tú tienes certeza de quién gana, Cacho? No, Amalia, no. Se están moviendo ambos frentes, cada quien utilizando sus armas, en el caso del gobierno institucionales, por supuesto, en el caso del levismo, más discursivas en este momento, aunque hay mucho desplazamiento, Amalia, de gente del trópico hacia otros lugares, que los vamos a ir comentando durante el programa. Bueno, vamos a la ley. Primero me sorprendió, Cacho, que no fuera una firma de la ley tradicional, rápida, urgente. No, fue un acto protocolar muy importante, con la presencia del alto mando militar, el alto mando policial, el gabinete en pleno. Fue un acto como señalando un hito importante en esta batalla coyuntural y bueno, para dejar una ley que reglamente, una ley que ponga en vigencia los artículos constitucionales que hablan del estado de excepción. Eso me llamó la atención, que el presidente Rodrigo Paz se tomó más de 24 horas para hacer un acto, ¿no? Que muchos interpretaron como el principio de la vigencia ya del estado de sitio. Podríamos decirlo en forma de titulares: hay ley, no hay decreto de estado de sitio, pero sí hay un plan, porque el presidente habló, les dijo a los militares: vamos a seguir actuando según el plan que hemos elaborado. Nadie sabe cuál es el plan. ¿A ti qué impresión te dio, para hablar de las cosas generales primero? Amalia, este discurso que pronunció ayer el presidente tuvo tres grandes destinatarios, Amalia. El primero de ellos, por supuesto, la gente, que bueno, ya estábamos en el día 39, pero quizás para redondear, 40 días de bloqueos, con todos sus perjuicios. Entonces se dirigió a la gente anunciando la aprobación de varios otros decretos, entre ellos uno que va a disponer o ya dispuso el refinanciamiento y la reprogramación de créditos para gente que tiene deudas con las entidades financieras. Esto es muy importante, Amalia, porque posibilita, genera un alivio para quienes tienen de alguna manera esta presión cada mes sobre su negocio, créditos hipotecarios, compra de vehículos, ¿no? Entonces, la gente ahora va a poder acercarse a los bancos, refinanciar, por un lado, ese es un mecanismo que también se aplicó durante la pandemia del coronavirus, o la reprogramación, vale decir, las cuotas que no se van a pagar en un determinado tiempo
pasan al final del crédito para que luego concluya, digamos, el pago del deudor o la deudora de ciertos créditos. Así que ese es un tema grande y estaba dirigido a la gente. El otro público, el otro destinatario de su mensaje, Amalia, fue la policía y los militares, a quienes dijo efectivamente tenemos que cumplir el plan que ya hemos acordado. Por supuesto que no va a revelar de qué se trata el plan en los detalles, pero dijo tenemos un plan y ustedes, señores militares y policías, tienen que actuar en el marco de la Constitución sin cometer abusos durante un eventual estado de excepción, pero tenemos ya el plan y lo vamos a ejecutar. Y el tercer destinatario, Amalia, sin mencionar su nombre, fue Evo Morales y a quienes llamó como narcoterroristas. Y ahí fue directo, claro, sin vueltas, sin gambetas discursivas, les dijo, tienen los días contados, así como ocurrió con Sebastián Marcet, el narco uruguayo que ahora está en Estados Unidos, tienen los días contados, y eso, digamos, Amalia, generó también mucha expectativa, porque se refirió entre 2, 3 oportunidades al tema del narcoterrorismo. Fue un discurso en tono alto. No sé si Mavi nos puede regalar un pedacito para graficar. Las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Hoy día, bajo la Constitución, bajo el mandato del Parlamento en ley promulgada por el señor presidente, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro. Tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos, pero por sobre todo respetando nuestra Constitución, que es la Constitución que nos ampara a todos los bolivianos. Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos. La patria confía en su misión histórica de proteger la democracia, proteger la paz. Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marcet, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Aplauso cerrado, incluyendo del alto mando militar. Me sumo al aplauso, Cacho. Creo que ha sido un discurso fuerte, un discurso del presidente del Estado plurinacional. Bueno, ahora queremos ver acciones, porque esperaba que después de la promulgación de la ley se dictara de manera inmediata el estado de sitio. Es más, circuló un comunicado del Ministerio de Gobierno, caí en la ingenuidad porque viene con sello. Es increíble la gente que se dedica, porque son profesionales, a crear confusión, ¿no? Y había en este comunicado ya a qué hora puede salir, a qué hora no puede salir, dónde se aplica el estado de sitio, etcétera, y resultó falso. Luego vino otro comunicado del Ministerio de Gobierno diciendo esto es falso, fake news. Y quedé en la confusión, ¿hay estado de sitio o no hay estado de sitio? Pues no hay estado de sitio. Hay ley, pero no hay estado de sitio. Un poco lo que hablábamos en la víspera, ¿no? Tenemos el arma afilada a nuestro lado y cuando necesitemos usarla, pues sacamos la espada. No está ocurriendo todavía. ¿Ocurrirá? Es posible. Habrá que evaluar los hechos y de eso estaremos hablando en minutos posteriores. Cacho, ¿algo que decir? Quisiera sí, Amalia, reproducir. Sí, dale, Cacho. Si me permites. También esta confusión fue alentada un poco por las desinteligencias que hay en el gobierno, que son realmente ya de todo el tiempo. Se convocó a los periodistas, después del discurso del presidente,
a una conferencia de prensa de los ministros de Gobierno y de Defensa pasado el mediodía. Todos dijimos, ahí está, ese es cuando van a lanzar el decreto de estado de excepción. Pasaron los minutos y dijeron, no, se posterga, lo vamos a hacer para las 5:30 de la tarde. Todos volvemos a esperar. Llegó antes de las 5:30, no, se cancela todo, así que no va a pasar nada. Y en la noche, Amalia, quien sí tuvo varias entrevistas mediáticas, fue el viceministro de Régimen Interior, don Hernán Paredes, que dijo 3 cosas importantes. Número 1, que hoy se reúne el gabinete del presidente Rodrigo Paz, que van a analizar este tema y que eventualmente se va ahí a aprobar el decreto para la dictación del estado de excepción. Lo dijo anoche Hernán Paredes en varios canales de televisión. Segundo, dijo que ya estaban haciendo los ajustes y que incluso este decreto tiene que estar acompañado por autos de buen gobierno en las regiones, dictados por los gobiernos departamentales, en las regiones donde se vaya a aplicar el estado de excepción. Y tercero, Amalia, fue duro también con Evo Morales, a quien lo catalogó como el vocero del narcoterrorismo. Y ahí viene digamos, el apunte, la novedad también, de que textualmente dijo que están esperando noticias, datos, información de Estados Unidos sobre una causa judicial que se estaría abriendo en contra de Evo Morales en Estados Unidos por parte de la justicia de ese país. Entonces, así transcurrió la jornada y entonces todos ahora están con la expectativa de que haya la reunión de gabinete y eventualmente esa reunión firme en todos los ministros junto con el presidente el decreto de estado de excepción. Sí, un paso lento, pero seguro, me parece, ¿no? Tiene que haber un plan. Y si el presidente dice tenemos un plan que está dirigido a los militares y policías, quiere decir que es un plan de operaciones en caso de estado de sitio. Y esperemos que las Fuerzas Armadas y la policía estén trabajando de manera seria, oportuna, profesional en ese plan. Porque, Cacho, si aplicando estado de sitio no logran controlar las carreteras y el país, ahí ha ganado Evo Morales. Sería realmente una tragedia para todos, porque entonces el conflicto se prolonga y entonces se buscarán soluciones políticas. Es muy grave, muy grave. Me parece que el presidente está tomando pasos primero legales, sumamente legales. Creo que antes de promulgar esta ley han elaborado el plan y eso está bien. Eso está bien. Es un plan operativo de cómo va a actuar las Fuerzas Armadas y además me parece de discutir el contenido de la ley. Hasta dónde pueden ir, hasta dónde no pueden ir, en fin. Y eso es un paso previo. No puedes ir a lo atolondrado, ¿no? Meterle estado de sitio y las Fuerzas Armadas no saben de qué se trata, cómo se trata. Creo que eso es importante, porque es la batalla final. Es la batalla final. Evo gana o Evo pierde. Gana la democracia o pierde la democracia. No habrán medias tintas, tengo la impresión. Andrés Gómez, que fue nuestro candidato a la gobernación, hemos perdido, pero sigue siendo un brillante periodista. Hizo un resumen de los 3 puntos más importantes de esta nueva ley, de esta ley sobre el estado de sitio. Estado de excepción se llama. Y me parece importante leerles estos 3 puntos. ¿Te parece, Cacho? Claro. Muy bien, muy bien. Esta norma, la nueva ley de regulación de los estados de excepción, así se llama. Ley de regulación de los estados de excepción. Primero, los policías y militares
gozarán de presunción de legalidad. Ese es el artículo 26. Me parece muy importante. Es presunción de inocencia, es presunción de que su actuación es absolutamente legal. Y será legal hasta que se demuestre lo contrario. Cuando el gobierno rinda cuentas ante el legislativo, ahí se puntualizarán hechos y si hay hechos que son observables, podrán ser dirimidos en la justicia y la justicia determinará si esos hechos son legales o no. Pero mientras un juez no diga lo contrario, la actuación de la policía y de los militares es legal, se presume legalidad. El segundo punto que subraya Andrés y me parece absolutamente correcto es que las Fuerzas Armadas pueden emplear fuerza letal en situaciones extremas, es decir, pueden usar armas letales en situaciones extremas. ¿Cuál es la situación extrema? Lo habíamos dicho anteriormente, cuando la vida de ellos mismos o de civiles esté en peligro. Es el derecho a la defensa, pero no solo de ellos como uniformados, pero de la población civil. Es decir, si los bloqueadores empiezan a disparar, a lanzar granadas, a lanzar todo lo que puede lastimar y hay una población detrás, lo que fuera, se puede utilizar armas letales. Eso es importante. A ver, esto abre la posibilidad de empleo de fuerza potencialmente letal cuando existan amenazas graves y no haya otro medio para neutralizarlas. Tercer punto, dice, el Estado pagará la defensa legal de policías y militares. Este es el artículo 27, en el caso de que algún militar o policía sea acusado, por ejemplo, de que no era necesario utilizar armas letales, pues el Estado pagará la defensa de los uniformados. Hay una salvedad. Si en caso de estado de sitio, en caso de esta situación de excepción en la aplicación de todos los derechos que marca la Constitución, algún uniformado o varios de ellos cometan delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudiciales, violencia sexual o violaciones a los derechos humanos, en ese caso el Estado no va a pagar la defensa de los uniformados. Eso se entiende. Tienen que ajustarse a las normas constitucionales, a la preservación de los derechos humanos, pero tampoco es que van, ¿no?, como inocentes palomitas a una guerra que en este caso y por todo lo que hemos visto será una guerra violenta. Amalia, sí, estamos entonces en la fase del desenlace que va a tener, digamos, una de las posibles consecuencias, la utilización del estado de excepción, tal como establece esta ley que ha sido desgranada por Andrés y que puede de alguna manera materializarse en este decreto. Todos estamos esperando para ver si la reunión del gabinete de hoy va a terminar con la firma de los ministros, acompañando la firma del presidente, ya dictando un decreto de excepción. Pero también hay que recordar que en anteriores gobiernos, sobre todo en la época del neoliberalismo, hubo estados de sitio, así se llamaban en ese momento, y que no tuvieron ningún efecto. Con estado de sitio incluido, siguieron las movilizaciones, siguió Evo Morales, el Malcu en ese momento, Alejo Vélez, me acuerdo, siguieron empujando las movilizaciones y de nada sirvió esos estados de sitio en esos gobiernos. Así que existe también este antecedente que puede de alguna manera poner en contra las cuerdas al gobierno de Rodrigo Paz si es que decretara el estado de excepción y no se cumpliera en los hechos. Por eso es que hay todas estas facilidades para los militares y policías, entre comillas, porque también me imagino fue una de las exigencias después de lo que sufrieron en los gobiernos en los que
salieron, usaron la fuerza, y los primeros enjuiciados, los primeros encarcelados fueron los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por eso insisto, Cacho, que el presidente, que ha hecho muy bien en decretar este alivio económico para las víctimas de los bloqueos, aquellos que tienen deudas, ahora tiene que decretar una ley de amnistía para los policías y militares que están procesados por los acontecimientos del 2019. Creo que esto es más que importante políticamente.